da mucha pena con ustedes lo vaciado. Hoy sí no sé qué convidarles de mercado pa' ofrecerle, pues no es que haya mucho, y es que esta situa me tiene bien. Este ha sido un tema muy de moda por estos días en Colombia. Hemos escuchado protocolos para el regreso a clase, formas de autocuidado para ir a trabajar y nuevas dinámicas para la asistencia a eventos deportivos y sociales. Pero es necesario preguntarse, ¿cuál es esta nueva realidad? ¿En verdad hay una nueva realidad que beneficia al colombiano de a pie? Bueno, pues aquí queremos contarles qué es lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia y cuál es la verdadera realidad que probablemente esté viviendo su vecino. Así que comencemos. El 2020 inició con una gran preocupación a nivel mundial. Una rara enfermedad pulmonar se estaba esparciendo a grandes velocidades por todos los países y Colombia no fue la excepción. Todos conocemos cuáles fueron las acciones que se implementaron para atender esta pandemia. Según cifras del DANE, aproximadamente 82.517 personas murieron en Colombia a causa de COVID-19. En ese sentido, cabe preguntarse cómo vivió la pandemia el colombiano de a pie. Por tal motivo, tenemos aquí algunos testimonios. Fue un poco complicado todo el tema, empezando con la carga laboral, em, empezando que los contratos que hacen los hospitales es por OPS, entonces pues te pagan cierta cantidad de dinero, pero pues digamos que estamos expuestos en época de COVID, estamos expuestos aún a, pues a contagiarnos, era el miedo de que en cualquier momento llegabas del trabajo, por más de que tú seguías las medidas de bioseguridad, daba miedo llegar a la casa. Mm, Sentíamos mucha carga laboral y pues digamos que económicamente el pago, la recompensación que teníamos, pues no es la justa, ¿sí? Mm, Todo se empezó a subir. em, Recuerdo tanto el tema del papel higiénico, una libra de carne súper cara, comprar un pollo, pues a comprar proteína es súper costoso, el tema de, no sé, los granos, las verduras, uy, aparte que pues se juntó el tema de, todo se subió con lo del paro, la fruta, la verdura, entonces pues digamos que sí económicamente se ve un poco afectado todo el sector. No pienso que solo para la salud, sino toda la economía colombiana. Pienso que se ha afectado mucho eh, a raíz de paros, de COVID, de más COVID y pues que, no sé, a opinión personal, siento que el gobierno no es que esté aportando ni ayudando mucho. Nosotros somos una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros. Tenemos contratos con las empresas de flores y ellas nunca dejaron de trabajar, ya que estaban dentro de las excepciones cuando empezó pues la cuarentena como tal. Entonces, digamos que la pandemia afectó de una manera muy negativa pues a todo el mundo claramente, pero fue más fuerte para aquellas personas que tuvieron que enfrentarse directamente a ella, ya que, por ejemplo, los conductores nos comentaban que ellos veían gente, que empezaron a aislar gente de las rutas, de pronto ya fue cuando empezaron a dejar que no, que solamente el 50% de los pasajeros o de la ocupación del bus por lo mismo, porque no podían estar cerca, por el tema del distanciamiento. Entonces ya empezó que no, que hoy faltaron 4 en mi ruta, todos asustados porque el miedo a contagiarse. Mi esposo lamentablemente se quedó sin trabajo, ya que hubo recorte de personal porque la empresa de ellos era o es de ensamble de sillas para oficina y pues ellos sí tuvieron que irse a cuarentena
Entonces, claramente hubo recorte de personal. Él pues estuvo dentro de las personas que sacaron de la empresa. Estuvo prácticamente 6 meses sin trabajo. Entonces, realmente afecta a todo el mundo, pero a unas personas más que a otras. Las carencias financieras presentadas en los estratos más bajos de los colombianos comenzó a evidenciarse en el transcurrir de la pandemia. Ya las personas no tenían con qué pagar los arriendos, no tenían con qué alimentarse, así que el gobierno entra a subsidiarlos por el ingreso solidario. Con el pasar del tiempo, el gobierno no solamente tiene que entrar a subsidiar a las personas, tiene que comenzar a subsidiar a las empresas, ya que muchas de estas tuvieron que despedir a personal porque no tenían cómo pagar los sueldos, ya que no estaban ejerciendo y no estaban cumpliendo con las metas requeridas para el pago de los honorarios. El gobierno colombiano decide que las cuarentenas ya no son necesarias y que todo partirá del autocuidado que tengan todos los colombianos para poder hacer que la economía vuelva a surgir y empezar las nuevas contrataciones, ya que muchos colombianos se quedaron sin empleo por causa del COVID-19. Contrataciones que en parte deben entrar a ser subsidiadas por el gobierno, ya que a las empresas, como no están funcionando a cabalidad, no tienen los recursos necesarios para poder pagar los honorarios completos de todos los funcionarios que estén en sus compañías o los colaboradores que tengan presentes. La reforma de la ley del impuesto sobre la renta y las demás reformas presentadas traerían una serie de hechos desafortunados, hechos que acabarían con la vida de más de 47 personas. Una serie innumerable de heridos, abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, capturas irregulares, desaparecidos. Es por esto que Colombia comienza a llamar la atención de los medios internacionales, donde se presentaba en sí la realidad de lo que estaba pasando en el país, no como los periódicos o los noticieros de Colombia, que lo que hacían era ocultar la verdad. Obviamente, a excepción de algunos pocos que estaban siendo censurados por parte del gobierno, ya que no se les permitía que dieran la información real de lo que estaba pasando en las calles colombianas. Las largas jornadas de paros y marchas lograron que las personas que tenían que movilizarse diariamente a sus lugares de trabajo quedaran con un descontento que no pudieron saciar simplemente con el hecho de que las personas estaban marchando por su beneficio. Y es que recordemos que Bogotá es una ciudad muy grande en donde la mayoría de las personas que viven al sur de Bogotá tenían que desplazarse hasta el norte de Bogotá en Transmilenio o en SITP, transportes que dejaron de funcionar a causa de los paros que se estaban presentando diariamente. Al no lograr subsanar los descontentos generados en la mayoría de la población, las marchas fueron perdiendo integrantes. Pero a pesar de que a veces se avivaba la llama de las marchas, volvía y se aplacaba, pero es que la gente ya estaba cansada. Y en parte tenían razón, y es que estar cansados es lógico, ya que tenían que caminar desde sus lugares de trabajo a sus casas luego de una larga jornada laboral. O tenían que pagar costos muy altos en los taxis o en los carros que estaban haciendo las carreras hasta sus zonas de trabajo. Además del miedo generado al llegar a sus barrios y encontrarse con protestas y marchas que lo que hacía era poner en riesgo su seguridad personal. Bueno, su merced. Ahora, un breve informe en materia de los índices y las tasas que ha manejado el DANE respecto al desempleo. Para el año 2019, sí, ese año caracterizado por una de las más grandes protestas en el país y el rechazo al denominado paquetazo, Colombia tuvo una tasa de desempleo del 10.8% y un índice de ocupación del 56.4%. Por otro lado, para el año 2020, sí, ese año en donde golpeó el virus a la población mundial, Colombia tuvo una tasa de desempleo del 12.6% y un índice de ocupación del 51.7%, es decir, un aumento en 1.8 puntos porcentuales en el desempleo y un descenso del 4.7% en la ocupación con respecto al año anterior. Y finalmente, para lo que va de este año 2021, sí, este año histórico en el que miles de personas alzaron su voz contra la reforma tributaria, Colombia obtiene una tasa de desempleo del 14.2% y un índice de ocupación del 51.7%, es decir, un aumento del desempleo en 1.6 puntos porcentuales. Ahora bien, estos números, ¿qué nos pueden decir? El hecho de que en Colombia los índices de ocupación sean tan elevados respecto a los del desempleo nos dice que en Colombia la situación laboral es complicada. Gran parte de la población vive la informalidad y categóricamente hablando, esta población no gana ni el mínimo. Deja que pensar, ¿no?
pues en un país como Colombia, donde la inmensa parte de la población gana incluso menos del mínimo, se intenta gravar los productos básicos y la canasta familiar. Entonces, su merced, ¿qué opina? No se preocupe, su merced, que si por allá le llueve, por acá no escampa. Grave la cita, su merced, por tamal y camiseta caímos en la trampa. Vida de rico no alcanza para nada en el hogar. Vida de rico tener la canasta familiar. Vida de rico no alcanza para nada en el hogar. Vida de rico tener la canasta familiar.